Bienvenidos a un nuevo video más de Ingeniería con Víctor Silva. En esta ocasión les traigo el tema de interpretación de tolerancias, en el que vamos a ver algunos ejemplos prácticos donde indicaremos las condiciones en las que una pieza puede ser aceptada. No olvides darle like, suscríbete, comparte. Si quieres ir directo al ejemplo, vete al minuto 4:16. Saludos. No existe proceso perfecto. Es por eso que existe la tolerancia, la cual es la cantidad de variación permitida en las dimensiones o superficies de las piezas. La tolerancia es la diferencia entre el límite máximo y mínimo de cualquier dimensión especificada. Por ejemplo, si un perno especifica como máximo 100.50 milímetros de largo y mínimo 99.50, la tolerancia para este perno es de 1.0 milímetros, que resulta de restar 100.5 menos 99.5. Existen dos tipos de tolerancias: las tolerancias bilaterales y las unilaterales. Las tolerancias bilaterales son comunes de encontrarlas en piezas que no requieren entrar en algo o viceversa, en situaciones en las que se vaya a introducir algo en ella. Así que cuando el riesgo sea igualmente hacia cualquier dirección, que una pieza sea más grande o más chica de lo que está especificado, debe usarse una tolerancia bilateral. Y las tolerancias unilaterales son las que se dan a una dimensión básica en un solo sentido. Según el uso común, las tolerancias unilaterales deben mostrar la variación permitida en la dirección que sea menos peligrosa, ya sea un perno eje que va a entrar en algo o el alojamiento en el que va a entrar una pieza. En pantalla encontrarás algunos ejemplos de la interpretación de algunas tablas que muestran tolerancias bilaterales. En algunos casos las encontrarás especificando si son tolerancias de maquinado, tolerancias de ángulos, rangos de distancias. Por ejemplo, en esta tabla te muestra que las distancias hasta 300 milímetros tenemos una tolerancia más menos 1. Si va de 301 hasta 1000, más menos 2, y así sucesivamente. En estas otras tablas pues ya tenemos diferentes indicaciones de que todas las dimensiones son más menos un 16, los ángulos más menos 1 grado, en los diámetros en los agujeros más menos un 32, y en la tabla inferior nos muestra tolerancias basadas en el número de dígitos después del punto. Según la cantidad de dígitos que existan después del punto, va a determinar la tolerancia bilateral que se va a manejar. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Cuando se usa una tolerancia unilateral, se puede emplear en cualquiera de los tres métodos siguientes. En el primero de los casos, se especifican las dimensiones límites solamente como diámetro del agujero 2.250 a 2.252, diámetro del perno 2.247 a 2.249 pulgadas. En el segundo de los casos, se especifica un tamaño límite con su tolerancia como diámetro de 2.250 más 2 menos 0. Y en el caso del perno, 2.249 más 0 menos 2. En el tercero de los casos se especifica el tamaño para ambas partes, con una notación demostrando tanto el margen como la tolerancia. Para el diámetro del agujero, diámetro de 2.250 más 0.002 menos 0. Y diámetro del perno, diámetro de 2.250 menos 0.001 menos 0.003. En cualquiera de las tres presentaciones vamos a encontrar lo que son las tolerancias unilaterales. Para este ejemplo te están especificando las mismas dimensiones, pero te lo muestran de diferente manera. Vámonos con los ejemplos. El primer de los casos es un ejemplo muy común que nos pasa muy seguido, en el cual encontramos diferentes dimensiones, algunas con fracciones, algunas con 3 dígitos después del punto. Aquí encontramos lo que es una tolerancia unilateral, como lo explicamos anteriormente. Pero ¿cómo vamos a interpretar las tolerancias para ciertas distancias? Aquí se los voy a dejar a criterio. Yo lo manejo de esta manera. Tenemos 3 diferentes ejemplos. Para esta distancia de 2 pies, 4 pulgadas y media, la de 19 pulgadas de diámetro
y 8.992 más 0 menos 0.001. Para el diámetro de 8.992 no tenemos ningún problema en determinar el rango con el que vamos a trabajar, ya que la tolerancia se está especificando que es 0 menos 1 milésima de pulgada. Así que el rango de trabajo para este diámetro debe quedar en 8.991 a 8.992. Tenemos una tabla que está basada en la norma ISO 2768, en la que presenta diferentes rangos de distancias. De 0 a 5 pulgadas se manejan más menos 5 milésimas. De 5 a 15 pulgadas más menos 8 milésimas. Distancias entre 15 y 78 pulgadas más menos 20 milésimas. Y si es mayor de 78 pulgadas se maneja la tolerancia más menos 32 milésimas. Para este caso, la distancia de 2 pies 4 pulgadas y media, manejamos el rango de tolerancia de más menos 0.020 pulgadas, que son 20 milésimas, quedándonos el rango de trabajo de 28.480 pulgadas a 28.520. Lógicamente convertimos los 2 pies a pulgadas, que son 24 más 4 pulgadas y media, pues nos da las 28 y media, y ya hacemos la aplicación del rango mínimo y máximo de la tolerancia especificada, que según la tabla es más menos 20 milésimas. Ya me estoy poniendo nervioso. Y por último, la distancia de 19 pulgadas, como tiene 3 dígitos después del punto, lo vamos a manejar con esta tabla básica. Este es de uso común también y se las dejo a criterio. No estoy diciendo que esto es el valor que deben utilizar. En mi trabajo, en experiencia, tomamos las tolerancias de esta manera, pero ya nos podemos ir a investigar. Entonces 19 pulgadas máximo de diámetro, nos dice ahí el dibujo. Si nos vamos con la interpretación de esta tabla, son 3 dígitos después del punto, vamos a tener que es más menos 5 milésimas, pero el dibujo nos especifica que máximo de diámetro 19, así que lo vamos a tomar como menos 5, pero máximo nada, más 0 menos 5. El diámetro nos va a quedar de 18.995 a 19 pulgadas. Vámonos con el siguiente ejemplo. Este es un caso que pasa mucho en lo que son los dibujos que están basados en el sistema métrico, en milímetros. En los cuadros de referencia a los dibujos nos especifica lo que es la tolerancia general. Para este caso hay dibujos que te dicen sobre qué norma se va a trabajar para interpretar las tolerancias. En este ejemplo se muestra que la tolerancia general está especificada en la ISO 2768-FK. ¿A qué se refiere con la FK? Bueno, la F, vamos a la tabla. Las tolerancias es de un rango fino y dependiendo el tamaño de la dimensión va a ser la tolerancia bilateral que se va a tomar, y la tabla inferior pues muestra lo que son las tolerancias en cuanto a grados, inclinaciones. Siguiente ejemplo lo vamos a trabajar en pulgadas. Se muestra lo que es la tabla que manejamos en el primer ejemplo, porque las acotaciones están expresadas con 3 dígitos después del punto. Por ejemplo, si queremos saber en qué distancia será aceptable el ancho de esta pieza, si nos dice que el espesor es de 1.750, nos vamos a la tabla, tenemos 3 dígitos después del punto, así que es más menos 0.005 pulgadas. Así que el espesor será aceptable entre 1.745 y 1.755. Para esta distancia de 7.500 aplicamos lo que indica la tabla, que es de 7.495 a 7.505, más menos 5 milésimas. Ahora sí viene un caso basado en el sistema milimétrico, y aquí empieza lo interesante. Se va a poner interesante. Aquí vamos a empezar con lo que son las especificaciones en la norma ISO 286. Vaya dato perturbador. En el ejemplo que estamos mostrando en pantalla, vamos a determinar el rango de medición de estas distancias. En el primero de los casos es el diámetro de 150, que nos da una tolerancia de más 0 menos 0.1, 0.100, 1 es lo mismo. Entonces este diámetro está permitido dejarlo entre 149.9
a 150. En pulgadas lo convertimos y nos da un valor de 5.901 a 5.905. La segunda acotación, que es el diámetro de 140, tenemos una especificación de tolerancia de más 0.040 menos 0. Este diámetro lo debemos de dejar entre 140 a 140.040. En pulgadas nos resulta que son 5.512 a 5.513. El tercer diámetro de 120 nos da una tolerancia de más 0.004 a menos 0.018. Haciendo las operaciones nos permite que el diámetro debe quedar entre 119.982 a 120.040. En pulgadas 4.724 a 4.726. Si me regreso un poquito, en el caso del diámetro de 150, mucha gente a la hora de estar maquinando da lo que es la especificación que viene como si fuera una nominal, el 150, pero en este caso es una referencia, porque por ejemplo tú das el diámetro de 150 y a lo mejor tu proceso trae una variación de más o menos 0.025. Entonces si tú dices me quedó 0.025 arriba, sí, o sea, te queda el diámetro en 150.025, dices no es nada, sí, pero ya estás fuera de tolerancia. Sin embargo, traemos tolerancia hacia abajo de 0.1. Entonces aquí hay que determinar una nominal en la que se va a trabajar para estar protegido hacia arriba y hacia abajo. Por eso es importante sacar lo que son las tolerancias mínimo y máximo y así ya determinar un valor nominal en el cual trabajar para no caer en estos errores. En cualquiera de estos casos, en estos ejemplos no se mira tanto el riesgo, porque hay unas conversiones ya con las tolerancias que son menos, hay unas que son más, y en el peor de los casos, cuando tú te vas con el valor nominal, el valor mostrado aquí, a veces te queda sin material para rectificar, o sea, ya te queda pasado lo que es el diámetro. Esta cosa es real, hijo. Bueno, pero ¿qué significa el código que está a un lado de la dimensión? K6, H9, H7, minúsculas, mayúsculas. Esto viene de las especificaciones ISO 286. ¿Qué rayos es eso? Vamos a ver la solución de cada uno o de dónde viene ese código. Para este ejemplo vamos a ver el diámetro de 120, K6 y la tolerancia más 0.004 menos 0.018. Todos estos códigos vienen de lo que es una tabla de tolerancias basada en la norma ISO 286, en la que te muestra lo que son las tolerancias máximo y mínimo para agujeros y alojamientos. Para un alojamiento se muestra lo que es el código con una letra mayúscula y el tipo de calidad de tolerancia. Cuando son alojamientos se expresa el código con una letra mayúscula y el valor del tipo de tolerancia. Cuando son ejes o diámetros exteriores, las especificaciones o el código va a ser con letra minúscula. Para el primer caso, el diámetro 120, K6 es una K mayúscula con el código 6 y la vamos a encontrar en la tabla de referencia superior e inferior para agujeros, que se las dejo en la descripción para que la descarguen, y más adelante les voy a dar un tip de cómo calcularlo de manera automática en una página en la que tú muestras estos datos y ya te da las tolerancias. Si nos vamos a la tabla, primero que nada tenemos que determinar el renglón donde vamos a encontrar la especificación de la tolerancia. Estamos trabajando con un diámetro de 120, así que vamos a trabajar en este renglón donde encontraremos las tolerancias para valores mayores a 80 hasta el valor de 120, y el K6 nos va a indicar la columna que va a intersectar con el renglón que acabamos de mostrar, y lo encontramos en esta parte. La tolerancia a manejar la vamos a encontrar aquí, más 4 menos 18. Estos valores están expresados en micras de milímetro. ¿Qué son las micras de milímetro?
Bueno, para convertirlas a milímetros, tenemos que multiplicar cada uno de estos valores por 0.001 y así encontrar el valor en milímetros. Así que 4 por 0.001 son 0.004 y 18 por 0.001 son 0.018. Así que estos valores son los que están expresados ya en el dibujo como las tolerancias a trabajar, más 0.004 menos 0.018. Así que el valor de este diámetro será aceptable siempre y cuando tenga una distancia de 119.982 a 120.004 según las tolerancias. Expresado en pulgadas tenemos que el diámetro es 4.723.7 a 4.724.5. Normalmente tomamos 3 dígitos después del punto en lo que son pulgadas. Yo siempre veo el que es el cuarto número para determinar si se hace un redondeo hacia más o hacia menos. Ahorita lo quise expresar así, pero ahí se los dejo también el criterio. Normalmente tomamos la ley del redondeo. Para el diámetro de 150 nos dice que nos muestra el código H9 con minúscula. Como habíamos dicho anteriormente, la H minúscula nos indica que la tolerancia la vamos a encontrar en la parte de las diferencias superior e inferior para ejes. Y de la misma manera como lo vimos en el ejemplo anterior, vamos a buscar primero el renglón donde encontraremos la dimensión de 150, que va a estar entre 120 hasta el valor de 180. Ahora la columna que expresa la tolerancia H9 la encontraremos en la novena calidad H9. La tolerancia especificada es de 0 menos 100. De la misma manera convertimos cada uno de los valores en milímetros, ya que son las micras de milímetro, multiplicando por 0.001. Así que la tolerancia máxima es 0 y la tolerancia mínima es menos 0.100 milímetros. Así que el rango de medición de esta pieza debe estar entre 149.9 a 150 milímetros. En pulgadas tenemos que el valor debe estar entre 5.901 a 5.905. El tercer ejemplo, diámetro de 140 H7. Bueno, el H7 lo vamos a encontrar en la tabla para agujeros. Es lo mismo, buscamos el renglón, el valor de 140 va a estar entre 120 y 180, H mayúscula 7, tolerancia especificada más 40 menos 0. 40 por 0.001 son 0.040 y 0 automáticamente 0. Sumamos y restamos tolerancias, nos queda que el rango de trabajo de esta pieza es de 140 a 140.040. Expresado en pulgadas de 5.112 a 5.513. Problema resuelto. Y uno nuevo empieza. Así que cuando tú veas un dibujo en el que te muestren un código a un lado, que no se te pase desapercibido, ya que estos códigos son muy importantes y te están determinando lo que es la tolerancia en la que se va a trabajar. Así que con esto ya tienes el conocimiento de que vas a utilizar una tabla para encontrar lo que son las tolerancias a utilizar en la fabricación y en la inspección de cada una de estas piezas. Bueno, esta es la manera más básica en la que podemos encontrar lo que es la tolerancia a utilizar. Existe otra más actualizada. Les voy a dejar el link en la descripción. Vámonos a esta página, calculadora de ajustes y tolerancias PFERD. Un gran apoyo que nos crearon esta página, nos ayuda bastante. Y con esto dejamos a un lado lo que es el uso de la tabla. A mí me ha servido bastante, de hecho yo la traigo con acceso directo en mi celular. Y así que si tú quieres determinar el valor de 150 H9, vamos a colocar la dimensión que estamos buscando. En este caso son 150. Y tenemos dos apartados, tolerancia del eje y más abajo tolerancia del agujero. Para el ejemplo de 150 la vamos a encontrar en las tolerancias del eje, además de que ya te la está indicando con la letra minúscula H9
le damos en esta sección donde dice campo de tolerancia por las medidas exteriores y encontramos todas las tolerancias H, A, B, C, D, etcétera, etcétera. En este caso nos están mostrando una tolerancia H9. Vámonos con H9. Automáticamente nos da la tolerancia máxima y la mínima en micras de milímetro, y también nos hace la suma y la resta dependiendo en qué valores vamos a trabajar, y automáticamente nos da la medida nominal, que es lo que yo les decía, una medida recomendada para estar protegido hacia arriba y hacia abajo. Si vamos al segundo ejemplo, nos dice que es 140 H7, 140, pero en este caso es un alojamiento. Vamos a la parte de abajo, H7, ahí está. Ya nos dice que el límite superior es de 40 micras de milímetro y el límite inferior va a ser de 0 micras de milímetro. O sea que esa distancia debe quedar entre 140 a 140.04 y una nominal de 140.02, y así tenemos tolerancia bilateral de 0.02, como quien dice. Le mando un saludo al ingeniero Julio de Luna, que fue el que me enseñó a utilizar esta tabla, fue el que me la recomendó. Así que ya tienen la información básica para lo que es la interpretación de tolerancias. La próxima vez que te encuentres con este tipo de indicaciones, pues ya sabes a dónde recurrir. No lo dejes pasar por alto. Espero que les haya servido de algo. No olviden darle like, compartan, comenten y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.